Hermanos y familia en la fe de nuestro Señor Jesucristo, les extiendo un caluroso abrazo en el amor del Señor y mis saludos y mis respetos. Damos gloria a Dios, ¿verdad? Por ese tiempo de adoración. Yo creo que después de un día como haya sido, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, tener este tiempo de adoración renueva nuestras fuerzas y nos alienta, ¿verdad? A seguir perseverando en nuestra fe en el Señor sobre todas las cosas. Amados hermanos, en esta noche quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado Siguiendo su palabra. Yo creo que en este momento de la historia de la tierra y de cada uno de nosotros como individuos, el enfoque tiene que ser Jesús. La palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que no podemos pasar desapercibido lo más importante para la iglesia, que es su palabra. Así que para ello vamos entonces a leer del libro de Mateo, el capítulo 22, el verso 29. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dios añada bendición a su palabra, amada iglesia. Quisiera comenzar este mensaje con una cita del hermano Robert Baxter. Él dijo lo siguiente: mi conocimiento de la vida es pequeño. Los ojos de la fe son diminutivos, pero esto es suficiente. Que Cristo conoce todo y yo estoy con él. Así que yo me hago eco de estas palabras de Robert Baxter, porque si yo sigo al Señor Jesucristo con todo mi corazón, eso es suficiente. Y seguir a Cristo implica que sigamos su palabra, consciente de que Él es el Verbo hecho carne. ¿Cuántos dolores de cabeza, amados hermanos, y resultados de fracaso nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos seguido la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas en nuestra vida que no es que le restemos importante, porque entiendo que muchos de nosotros hemos aprendido de nuestros errores, pero si hubiéramos seguido el consejo sabio de Dios, muchos de esos errores no los hubiéramos cometido? Por lo regular, amada iglesia, somos obstinados en lo que deseamos. Preparamos planes y desarrollamos ideas hasta lograrlas. Y al final puede que suspiremos y digamos, lo logré o lo logramos. Pero eso que logramos, ¿en realidad fue un éxito o algo de provecho para nosotros? ¿O fue un capricho? O peor aún, fue algo que hicimos para agradar el ojo de otra persona y no el de Dios. Por lo regular, el hombre inconverso, vive por instintos culturales, o sea, principios de la cultura, o por filosofías huecas y vanas, y no por la verdad de Dios. Pues es obvio que en momentos como estos, donde lo que se está enfrentando no se ha podido descifrar aún de una manera amplia, se vean perdidos, atemorizados y ansiosos, porque han visto que toda filosofía humana no funciona. O sea, en momentos así es donde se prueban muchas cosas. Muchas personas se estarán dando cuenta en este tiempo que aquello en que han creído, donde pusieron su fe, donde pusieron su confianza, muchos en sus trabajos o en la economía o en distintas cosas que el hombre ha puesto su confianza fuera de Dios, no les ha dado el resultado prometido. La Biblia establece que solo hay un Dios verdadero y fuera de él no hay otro
ni habrá otro. Isaías 45, verso 5, dice lo siguiente. Yo soy Jehová, y ninguno más hay fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Recuerdo unas palabras de una joven que escuché recientemente. Ella dijo lo siguiente: el sistema de este mundo está siendo sacudido y sus gobernantes, pero solo Jesucristo es el único fundamento sólido donde no podemos caer. Me llama mucho la atención la expresión bíblica cuando Dios dice de sí mismo, yo soy Jehová. O sea, no hay nadie como él, ni habrá otro como él. Es el único Dios en la tierra y en el cielo, y debajo de la tierra solo él es Dios. Y continúa diciendo el texto, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Y esta expresión, amados hermanos, de Dios me lleva a entender lo que el salmista David dice en el Salmo 18, verso 39, la parte A. Dice, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Es Dios, amados hermanos, quien nos prepara para la batalla de la fe. Todos estamos siendo sacudidos como el estruendo de un impacto que ha caído sobre esta tierra. Y estamos en medio de una batalla, en donde el blanco de esa batalla es nuestra fe. A eso es lo que se está atacando, a nuestra fe. Nuestras convicciones están siendo retadas. Muchos creyentes alrededor del mundo están siendo afectados. Pero en medio de la aflicción, ¿a quién o en quién vamos a confiar? En lo natural es fácil, aunque no funcione. Hay muchos confiando en lo que dicen los científicos o en lo que la corriente anuncia acerca de los avances que pueden llegar para controlar este virus. Pero ¿cuántos le estamos creyendo solo a Dios? ¿Cuántos estamos poniendo toda nuestra confianza en lo que Dios nos ha dicho? ¿Sabe? Dios no te va a confundir, ni te va a entretener con noticias que le interesan a algunos difundir. Dios nos va a guiar a la verdad. Y esa verdad es la que la Biblia enfatiza, que nos hace libres. Él conoce los tiempos y las sazones. Y aún el mismo ser humano, por más que pretenda saber, la Biblia dice que aún no sabe como debe saber. Nuestra victoria, amada iglesia, está en la sola fe en Jesucristo. Es ahí donde radica la victoria del creyente sobre todo lo que atravesemos en este mundo. Primera de Juan 5, capítulo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Uno que ha nacido de Dios se opone al mundo natural, no lo contempla, no se fusiona con el mundo, sino que se opone, lo resiste al mundo natural, sin descuidar que hay una presión que ejerce la carne. Recuerde que nosotros todavía habitamos en un cuerpo natural. Y ese cuerpo natural tiene unos deseos. Así que la carne va a ejercer presión al alma del creyente.
desde lo interior del hombre. Pero es obvio, amados hermanos, que lo natural va a buscar acomodarse a lo natural, pero los deseos van a buscar acomodarse al pecado. Es por eso que la Biblia dice que no nos adaptemos a este mundo. ¿Ve? Aunque vivimos en un cuerpo natural y el mundo representación del sistema de pecado, aún así nosotros no nos debemos adaptar a este mundo, aunque vivamos en un cuerpo natural. Porque ya nosotros no respondemos conforme a los deseos de la carne, sino al deseo del Espíritu. Pero los que hemos nacido de Dios, dice la palabra, ya no vivimos conforme a la carne. La Biblia establece que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Primera de Corintios 2:13 dice lo siguiente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El conocimiento de la palabra de Dios no es sabiduría humana. Ahí no está envuelto la mente humana, sino todo lo que procede de Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva procede de lo alto y todo don perfecto procede de lo alto. Así que lo que hemos recibido de Dios lo hemos recibido conforme a su palabra. Por lo cual, amados hermanos, un creyente no es guiado por las cosas naturales de este mundo. Uno que es creyente, que ha puesto toda su fe y confianza en el Señor, no es atraído ni seducido por las cosas naturales de este mundo, porque ahí no es donde está su mirada, sino en Dios. Por más críticas que se vean, no es guiado por las cosas naturales de este mundo. Y sabemos, amados hermanos, que estamos pasando momentos críticos que no los debemos ignorar. Pero aún así, en medio de la tormenta que podamos estar atravesando, nuestro llamado es a poner nuestra mirada en Jesucristo, en lo que Él nos ha dicho por su palabra. Y vuelvo y enfatizo, no es que ignoremos lo que estamos viviendo, no. Tenemos que estar conscientes de la realidad en que vivimos, sino que nuestra respuesta a las cosas que vemos no sean naturales. O sea, no respondamos conforme a la corriente, sino que nuestras respuestas sean bíblicas y no naturales. En un momento crítico, amados hermanos, del pueblo de Israel, este pueblo comenzó a quejarse porque la tierra que Dios les había prometido estaba habitada por gigantes. Y ellos se turbaron por lo que estaban viendo. Su mirada la pusieron no en la promesa del Señor, sino en lo que ellos estaban viendo gigantes y se impresionaron por lo que ellos estaban viendo. Y ellos comenzaron a temer hasta la muerte, pensando que Dios los había guiado a morir. Pero hubieron dos hombres que le creyeron a Dios. Ellos hicieron la diferencia. Y fueron guiados por su palabra, por la fe que habían puesto en la palabra de Dios. Por eso fueron lo que ellos fueron guiados, por lo que la palabra de Dios les había dicho. Ellos no pusieron su mirada en las cosas naturales, sino en lo que la palabra de Dios les había compartido. Así que no la pusieron en el temor, el cual sí es una reacción natural. ¿Ve? Cuando uno pone la mirada en algo que suele ser preocupante, la reacción natural es el temor.
Ellos nos respondieron en temor, aunque vieron lo mismo que sus demás conciudadanos. No se intimidaron ni se atemorizaron, sino que fueron fortalecidos por su fe. Veamos lo que dice Números del 6, capítulo 14 del 6 en adelante. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra. ¿Y qué es lo que agrada a Dios sino en la fe? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos la entregara tierra que fluye leche y miel. Dios bendiga su palabra. El verso 9 dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros nos los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Hay muchos eventos en nuestras vidas, amados hermanos, que también suelen verse como gigantes y buscan intimidarnos o conducirnos al temor. Pero cuando vemos por encima de los gigantes, vemos al poderoso de Israel señalándonos hacia la victoria por medio de la sola fe en su palabra. ¿Se atrevería a creerle a Dios? Lo único que detiene al pueblo de Dios es no saber por dónde caminar. Eso es lo único que detiene al pueblo de Dios. No saber hacia dónde va a caminar. Es por eso que la palabra de Dios dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En muchas ocasiones yo mismo me digo a mí mismo lo siguiente: Dios nunca se equivoca. Quienes nos equivocamos somos nosotros cuando no hacemos lo que Dios dice. Y en referencia a esto puedo comprender lo que muy claramente Jesús dice en Mateo 22, 29, leemos nuevamente. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Adán y Eva erraron cuando ignoraron la palabra de Dios. Pedro erró cuando ignoró la palabra de Dios. Saúl erró cuando ignoró la palabra de Dios. Y usted y yo no estamos exentos. Dios ha provisto un camino, amados hermanos. Un camino perfecto para toda la humanidad creada. Se llama Jesucristo. El único hombre que caminó en esta tierra enfrentando la peor crisis de la humanidad, que es el pecado. Y triunfó sobre esa crisis en la cruz del Calvario. Me llama la atención cuando Jesús dice: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. A ningún ser humano le gusta errar o cometer errores. Yo creo que si usted hace una encuesta, podría tener un alto por ciento de que las personas le van a decir que no le gusta cometer errores. Así que a ningún ser humano, me atrevería a decir, le gusta cometer errores. Usted puede ver discusiones y situaciones contenciosas por ganar un argumento.
y a su vez no errar. Pero Jesús nos está diciendo, cuando ignoramos las escrituras, ya estás errando. No importa cuán usted entienda lo brillante de su argumento. No importa la capacidad que usted tenga para contender. Si te apartas de la verdad, ya estás errando. Por el hecho de que la verdad solamente está en él. Cada vez que hemos seguido su palabra como está escrita, hemos visto cómo el poder sobrenatural de Dios se ha manifestado en nuestra vida. Pedro siguió la palabra de Jesús y caminó por el agua. Bartimeo creyó en la palabra de Jesús y recobró la vista. A usted, ¿cuándo ha fallado la palabra de Dios en su vida? ¿Cuándo usted ha ponido su fe y su confianza en la palabra del Señor? ¿Cuándo ella le ha fallado? Este es un tiempo para volver a su palabra y experimentar el poder sobrenatural que en ella hay. Y a través de la poderosa palabra de Dios, ser guiados en este tiempo a realizar su voluntad. Volvamos a la palabra para que por medio de la palabra poderosa de Dios, en este tiempo en que vivimos y en los venideros, hagamos su voluntad. Recuerde que cuando Dios habló, fue hecho todo lo creado. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en esa luz, Él nos invita a vivir por siempre y para siempre, en la luz de su palabra. Terminando, amados hermanos, quisiera terminar con un pensamiento de Isaías Watts. Él dijo lo siguiente: oh Dios, has sido nuestra ayuda en tiempos pasados, nuestra esperanza en los años que vienen de camino. Sé nuestro guardador mientras la vida dura hasta nuestro eterno hogar. Espero que les haya edificado, amada iglesia, este mensaje como lo ha sido para mí. Ahora oremos juntos. Padre celestial y Padre bueno, Dios de toda gracia y de toda misericordia, tú que solo eres digno de ser alabado, te ruego, Dios del cielo y de la tierra, que nos guíes por tu Santo Espíritu a perseverar en tu palabra. Por Cristo Jesús lo he pedido todo, dándote gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos, y todas las personas que nos visitan en este servicio.